Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy en este último panel de enseñanza del derecho y ejercicio de la profesión. Como es el último panel y como siempre decimos, esperemos el año próximo poder estar en forma presencial, pero antes de ello quería agradecer a todos los que hicieron posible esto, a todos los profesores, graduados, alumnos de las distintas facultades de Latinoamérica, a nuestro querido Consejo Superior, a nuestra secretaria académica Andrea Romero, que siempre nos apoya con estas actividades, a los trabajadores de la parte de extensión, a Facundo, a Lautaro, a Valeria, y bueno, y a cada uno de ustedes que muchos pudieron participar en todos los paneles, algunos en otros, pero esto lo hacemos entre todos. La verdad que dentro de estos 20 años que cumplimos de la carrera de abogacía, es un orgullo poder compartir un rato, un momento, por lo menos en esta modalidad virtual. Hoy, como dije, nos acompaña el profesor Alexandre Torres Petri, que, que él es el director de la revista de enseñanza del derecho de la OAB, de esa. Después igual vamos a hacer una presentación bien sobre lo particular. Después nos acompaña Alfredo Flores, el doctor Alfredo Flores, que es de la Universidad Federal de Río Grande do Sur, y Gladys Isabel Gómez Ruiz, que es de la Universidad Simón Bolívar, sede Barranquilla. Hoy nos vamos a tener el gusto de la moderación y mediación del doctor Ricardo Álvarez, que para no perder mucho el tiempo, ya le estoy pasando la palabra. Doctor Álvarez, todo suyo. A ver, habilitamos audio. ¿Se puede? Ahí. Ahí. Buenas noches, Mateo. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien y que la conexión nos acompañe. Hoy nos convoca un tema que a todas luces es fundamental para el desarrollo social y político de nuestras sociedades, ¿no? Pensemos simplemente que gran parte del poder legislativo en nuestros países está compuesta por abogados. Gran parte del poder ejecutivo, lo mismo. Casi todo el poder judicial. Y ni que hablar del rol de los colegas en la conducción de todo tipo de empresas. Entonces todo parece indicar que si se forma de una manera mejor a esa población, habrá beneficios inmediatos en calidad institucional, etc. Sin embargo, se trata de una temática bastante descuidada. Son muy pocos los lugares en que esto se piensa como problema. Por eso, nada mejor que para seguir festejando estos 20 años de carrera, nos juntemos a pensar un rato el asunto. Y antes de ceder la palabra a los que saben, permítanme unos breves comentarios. Tenemos la sensación de que la enseñanza del derecho no ha cambiado mucho, al menos en forma sustancial, desde Justiniano en adelante, ¿no? Por poner una fecha. No me refiero a lo que se enseña y cómo se lo enseña, porque en el siglo VI se hizo algo, ¿no? Recopilaciones, institutos, pandectas, etcétera, etcétera. Y a partir de allí, el derecho se lo enseña bastante parecido. Bueno, puedo estar exagerando un poco, ¿no? En las universidades medievales, el estudiante debía escuchar durante un año antes de ser habilitado para preguntar, ¿no? Y otros detalles también, por suerte, han cambiado. Y este último año y medio, ¿no? Acá si estuviéramos cerca vendrían los comentarios diversos, ¿no? Los chistes. Este último año y medio pasaron cosas, porque un día se nos dijo, bueno, no se puede ir más a la universidad. Las clases siguen, ¿eh? El show debe continuar, así que arréglensela. Y esto, digamos, alcanza tanto a docentes como a alumnos, ¿no? Y entonces, de un día para el otro, descubrimos una cosa que se llama Zoom, no sé si le escucharon nombrar. Y entonces aprendimos que todo lo que antes se hacía se puede hacer por Zoom, ¿no? Les cuento a los colegas latinoamericanos que acá hicimos el Mundial de Tango por Zoom, ¿no? Y también la peregrinación a Luján, ¿no? Al santuario de la Virgen de Luján, ¿no? Después dicen que no hay recursos, imagínense. Pero bueno, después
Poco tiempo después se notó que con eso no alcanzaba y llegó el aula virtual. Y ahora todos tenemos aula virtual, nos tuvimos que capacitar, manejar el aula virtual, subir herramientas, juegos, exámenes que se corrigen solos, en fin, ustedes ya saben. Pero como nada dura en esta vida, han tocado nuevamente la campana y como si fuese un recreo, nos han dicho, bueno, esto se acabó, ¿no? De vuelta a clases. Pero no, mire, que ya sabemos lo del aula digital, no, sí, de vuelta a clases presenciales. Y en la universidad estamos tratando de pensar esta experiencia, ¿no? ¿Podemos pensar si hay algo de lo que haya pasado es útil para la mejor enseñanza, para el mejor aprendizaje del derecho? Me parece que hay que pensarlo. Porque por acá se escucha mucho esa frase que ya cada vez que la escucho me pongo nervioso, ¿no? No sé si la recuerdan. Dice, esto llegó para quedarse, ¿no? Esto no volverá a ser igual. ¿Qué significa? En mi opinión, digamos, si no se precisa el sentido, no significa nada, ¿no? Es lo mismo decir nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que no volverá a ser igual? ¿Qué es quedarse? Etcétera, etcétera. Quiero decir, de venir hay siempre, ¿no? Hay algo que permanece y algo que cambia. El punto es poder pensar. Y pensar ya sabemos que es un trabajo colectivo, por eso nos alegramos mucho de estar acá, acá no en mi casa, ¿no? Acá en el Zoom, en este Zoom, acompañado por estos destacadísimos profesores de países hermanos, países que comparten una historia, que comparten un desafío y un destino. Y para poder pensar, es necesario escuchar estas voces, escuchar otras experiencias, otros recorridos. Por eso, sin más, me voy a callar para habilitar los micrófonos de nuestros distinguidísimos colegas. No vamos a leer los currículum porque son muy extensos, simplemente les puedo asegurar que son todos expertos en la materia en que nos convoca esta noche. Si les parece, podemos empezar por la profesora Gladys, de la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Gladys, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Ricardo Álvarez, al doctor Mateo Fulsam. Muchas gracias, de verdad que es un placer enorme estar con ustedes, estar aquí exactamente repensando lo que tenemos que pensar en forma permanente y continua. No podemos nosotros irnos fuera de la realidad que en este momento, como bien decía Ricardo Álvarez, esto llegó para quedarse. Y es una realidad de salud que se ha convertido en una realidad social permanente. Una realidad que nos ha cambiado el modo de ver la vida y el modo también de ver la educación. Cuando pensábamos nosotros que podíamos impartir clases a través de Zoom o de Teams o de cualquier otra plataforma, siempre que se nos preguntaba por los programas de derecho, por las facultades de derecho, no pensábamos en que podían ser virtuales. Y ya tenemos 1 año y medio virtual. Entonces, la enseñanza del derecho se va cambiando y se va modificando. Y eso exactamente es lo que hoy les traigo un poco a ustedes. Es más que una conferencia bien estructurada, es un diálogo permanente para demostrarles que se hace necesario que todos cambiemos y que todos busquemos la manera de cambiar positivamente. Y esos cambios se van dando con la sociedad. Los programas de derecho, la enseñanza del derecho y el ejercicio del derecho tienen que habituarse a estar en permanente cambio y transformación. No nos podemos quedar en el siglo pasado. No nos podemos quedar en solo aprender para el momento. No nos podemos quedar en repetir en forma continua lo que dicen los códigos de derecho penal, de derecho civil, de derecho laboral. Ya no estamos hoy día para que nuestro estudiante aprenda de memoria. Hoy nosotros tenemos que procurar
y buscar la manera de enseñar como profesores a nuestros estudiantes a que piensen, a que critiquen, a que vean la problemática, a que vean la importancia de la lectura. Porque bien decía Benjamin Franklin que la mejor inversión que se hace es exactamente en el conocimiento. Es lo que lleva mayor fruto. Y eso es lo que hoy debemos hacer, tanto profesores como estudiantes. Si nosotros observamos la realidad permanente que tenemos en las facultades y programas de derecho, es que estamos retrasados con la realidad real que se vive. Estamos atrasados por cuanto hoy estamos aquí viéndonos a través de Zoom. ¿Cuántos de nosotros hace 10, 15 años pensábamos que una clase la podíamos dar virtualmente? No. Hoy la realidad nuestra es que las tecnologías hacen parte de esa pedagogía y del estudio del derecho. La pedagogía jurídica debe estar en la disciplina del derecho. Nosotros como profesores debemos capacitarnos en forma permanente. Adquirir experiencias no solo es importante, sino es fundamental. Pero es fundamental capacitarse en forma continua. No solo salir y decir que por mi experiencia yo puedo enseñar. Yo debo enseñar con mi experiencia, pero también debo enseñar teniendo en cuenta la capacitación permanente en pedagogía, en metodología, en técnicas de enseñanza. Porque en esa manera también yo voy a saber impartir ese conocimiento. El conocimiento globalizado, debo saber yo enviárselo al estudiante. Ahí está el quiz de la enseñanza del derecho. La enseñanza del derecho comienza con la capacitación permanente del profesor. Hoy no podemos nosotros permitir que un profesor solo sea abogado. No, solo sea abogado. Tiene que seguir capacitándose, estudiando maestrías, estudiando especializaciones, estudiando doctorado. Un profesor tiene que también meterse en la investigación. Hoy nuestras universidades tienen que estar abiertas a eso, estar abiertas a trabajar en redes, a trabajar en investigación, a trabajar bueno, aquí en Colombia llamamos consultorios jurídicos, en otras partes se llaman prácticas jurídicas, pero tenemos que estar a tono con los cambios que se vienen dando. Y tenemos que preparar a nuestros estudiantes dentro de la enseñanza del derecho. Tenemos que enseñarles a que aprendan a aprender, no que aprendan a repetir. Porque es que el estudiante nosotros le enseñamos, pero después lo soltamos y lo dejamos solo, ya cuando abogado. Y si no le enseñamos a que él aprenda a resolver los problemas que se le presentan y las dificultades que se le van a presentar, porque nosotros como abogados en forma permanente estamos con problemas. Llega un cliente a nuestro consultorio y es un problema que tenemos que resolver, que tenemos que pensar. Y la manera de resolverlo, allí está la inteligencia, está lo que yo he estudiado, está cómo voy yo a presentarlo. Cada problema es distinto. Pueden ser parecidos, pero cada problema es distinto. Entonces tenemos que enseñar nosotros como profesores a nuestros estudiantes a que aprendan a aprender, a que aprendan a resolver, a que aprendan a interpretar, a que aprendan a argumentar. La argumentación es fundamental en los programas de derecho, pero no una argumentación solo en un área. Tiene que ser transversal, es decir, debe estar en forma permanente en cada una de las cátedras que se dan en los programas de derecho. Si vemos civil, hay que saber argumentar. Si vemos laboral, hay que saber argumentar. Entonces, en cada una de las áreas que componen nuestro programa, tiene que existir la argumentación como fórmula oportuna para que el estudiante también interprete y aplique. Además de eso, es necesario, yo lo he vivido, ver en Colombia, por ejemplo, que una de las grandes problemáticas que tenemos actualmente es que muchos de nuestros abogados y nuestros altos togados, magistrados y todo lo demás,
se dejan tocar por la corrupción. La corrupción, la falta de ética, la falta de responsabilidad es un elemento que no podemos desconocer en nuestra sociedad y sobre todo en Latinoamérica, pero principalmente aquí en Colombia sufrimos nosotros mucho por el tema de que la justicia requiere una verdadera reforma, porque los altos magistrados, algunos de ellos, no puedo globalizar, pero algunos de ellos se dejan tocar por la corrupción. Y a veces conseguimos nosotros que preparamos al abogado, sale de la universidad, entonces va a ocupar los puestos públicos, va a ocupar en la parte política, está en distintos cargos, y ese abogado, si no ha sido bien preparado en su ejercicio profesional, puede caer en la corrupción. Y ese es uno de los temas que, por ejemplo, nosotros como profesores tenemos que hablarle a nuestro estudiante de derecho. El estudiante de derecho hay que prepararlo con la realidad social que está viviendo nuestro país y nuestra sociedad. El venderse, el comprar, porque no solo se vende, sino que también es corrupto el que compra. Entonces, esa parte hay que decirle al estudiante que debe manejarla, no hay que esconderle la realidad que estamos viviendo. Ejercer la profesión en América tiene un costo especial, es algo diferente a ejercerlo, por ejemplo, en Europa. Aquí en nuestros países tenemos más debilidades y tenemos más corrupción. De ahí que nuestros profesores, por lo tanto, debemos nosotros como profesores explicarle a nuestros estudiantes las posibilidades que tienen. No podemos ser profesores estáticos, tenemos que ser profesores en continuo cambio, pero cambio positivo, para preparar profesionales también con una formación equilibrada y actualizada. Los abogados nuestros tienen que ser abogados actualizados y tenemos que nosotros decirle a nuestro estudiantado que tienen que día a día estudiar, que día a día prepararse para que no sean abogados obsoletos. La mayoría de los abogados salen de las universidades con el mero título de abogado y se quedan allí, inician un trabajo y no buscan la manera de capacitarse. Entonces, lo que han aprendido, como va cambiando tanto la normatividad, aquí en Colombia es permanente, los cambios, los decretos, las transformaciones, y además porque esos cambios se hacen necesarios actualmente porque estamos en movimiento permanente. Nosotros cuando, por ejemplo, hace 30, 40 años podríamos hablar de abortos en nuestros países, hoy día altas cortes se han pronunciado, algunas favorablemente, otras no, pero ya se toma como un tema importante. Entonces, estos elementos para manifestarle que tenemos que meter en nuestros estudiantes, en su mente y en su corazón, que el abogado tiene que estar preparándose todos los días. Escuchaba a un amigo que me decía, mira, yo no soy abogado, yo soy estudiante. Y de verdad que sí, nosotros debemos ser estudiantes permanentes, porque en la medida, nosotros todos los días tenemos que estudiar, todos los días tenemos que leer, todos los días tenemos que aprender. Hoy nuestro estudiantado no le gusta leer los periódicos, no le gusta ver las noticias. El abogado tiene que estar actualizado para no estar fuera de la realidad. Enseñar, aprender, pienso yo que es uno de los principios básicos necesarios. Dejar las viejas prácticas de la memorización, dejar las viejas prácticas de que solo yendo a los centros judiciales, solo yendo a las cárceles, se puede aprender. Sí, se aprende con eso, se aprende con la práctica, se aprende también estudiando, analizando, buscando jurisprudencia, viendo los pronunciamientos de las altas cortes a nivel interno y a nivel internacional, lo que dice la Corte Europea, lo que dicen las distintas cortes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre tenemos que tener referencia. Enseñar
a responder a nuestros estudiantes sobre las problemáticas que se le van presentando. Hoy día, por ejemplo, en temas de familia, se han dado cambios permanentes, cambios que nosotros jamás pensábamos. Ya hoy no hablamos de la familia como tal, sino de familias, porque cada familia tiene una composición diferente y especial. Entonces, todo eso nos demuestra a nosotros que sí existen esos cambios y que nosotros tenemos que estar acorde a esos cambios como profesores, y tenemos que animar a nuestros estudiantes para que también ellos estén acorde a esas necesidades. Yo he visto y creo necesario, ustedes perdónenme, pero creo necesario que nuestros programas de derecho deben estar actualizados y irse modernizando de acuerdo a las circunstancias. El plan de estudio de los programas de derecho tienen que estar acorde al enfoque social que se está viviendo hoy. Deben de estar acorde a las nuevas metodologías y técnicas de educación. Deben estar acorde a la formación hacia el cambio. Por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos, y creo que también puede hacerse en diferentes países, tenemos que estar formando para la paz. Ya hoy no podemos estar formando solo para el litigio. Hoy tenemos que pensar en los mecanismos alternos de solución de conflictos como elementos esenciales para la consecución pacífica y para la resolución positiva en forma ágil de las problemáticas. En la medida que nosotros enseñemos que existen distintos mecanismos para la solución de los conflictos, la negociación, los mecanismos alternos de solución de conflictos, la conciliación, tenemos que preparar también a nuestros estudiantes para que sean conciliadores, para que no solo sean litigantes. Esas viejas prácticas tienen que quedar atrás. El plan de estudio, los planes de estudio deben ser novedosos. Hay que dejar de pensar tradicionalmente y hay que pensar positivamente en que tenemos nosotros como abogados también manejar las clínicas jurídicas, los observatorios, las redes, las investigaciones, actualizarse en forma permanente para no estar desfasados. Hay que buscar nuevos temas. ¿Cuándo pensábamos nosotros que íbamos a hablar de delitos cibernéticos? Ya hoy se hace necesario que nuestro estudiante sepa en qué consiste y cómo puede verse ese tipo de delito. Entonces, todo esto para demostrar que los planes de estudios nuestros tienen que estar adecuados y enfocados hacia la realidad social que estamos viviendo. Enseñar para aprender debe ser la esencia de la enseñanza del derecho. El abogado exitoso, el profesional exitoso en su ejercicio profesional, siempre va a ir más allá de lo que se le da. Nosotros en las universidades pretendemos cultivar el estudiante, pero tenemos que darle, no solo cultivarlo, sino darle todas las herramientas necesarias para cuando salga a la sociedad pueda cumplir una función social, porque nosotros como abogados cumplimos algo que es una función social del respeto y la garantía de los derechos humanos. Entonces, esa es quizás uno de los temas para mí muy importante y necesario dentro de esta sociedad. Buscar que el estudioso de derecho contribuya a la pacificación de la sociedad, contribuya a la armonización social, y eso a través de su ejercicio profesional. Ese ejercicio profesional que debe ser adecuado, debe ser permanente, debe ser actualizado, y que el profesor que va a construir o que va a imprimir ese sello en ese estudiante tiene que ser también una persona moderna, adecuada, especializada, capacitada en forma frecuente y que dé las herramientas necesarias para la casuística, porque no podemos negar que los programas de derecho, que el derecho está basado
en las problemáticas, y la fórmula de enfrentarlo es la forma como saber resolver esas problemáticas. Y es poder nosotros contribuir a que la sociedad, en vez de estar en conflicto, esté en un tema de pacificación y de armonía social. En nuestro país, en los últimos 60 años, ha habido un combate permanente de grupos alzados en armas en contra del Estado, por distintas circunstancias, unas o no probables u otras. Sin embargo, eso ha hecho que seamos un poco violentos. Y desde el programa de Derecho, desde las facultades de Derecho, tenemos que ir en contra de esa violencia, en contra de ese mal ejercicio, y por lo tanto tenemos que también educar para la conciliación, para la pacificación y para la armonía social. Desde la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, que tenemos sede en Barranquilla, que es la principal, y Cúcuta, que es nuestra segunda sede, venimos desarrollando diferentes actividades, entre ellas, por ejemplo, un trabajo lindísimo que se viene haciendo en los Montes de María, a través de los cuales, por ejemplo, mujeres, y allí llevamos los estudiantes, con la doctora Mauri Almanza, que está al frente, por ejemplo, de esa investigación, mujeres que cuentan su realidad y que cuentan cómo fueron violentadas, cómo acabaron sus hogares, los violentos, y ellas se mantienen unidas, y esos son trabajos maravillosos que hacen nuestros estudiantes. Los estudiantes también trabajan en temas de derechos humanos, porque ahorita el centro especial es de derechos humanos. Tenemos un centro de derechos humanos también en la universidad, porque creemos nosotros que a través de la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos podemos contribuir también a la sociedad. No solo formamos abogados integrales, que es el objeto nuestro, y sé que es el objeto de la gran mayoría de facultades de derecho, sino que también los humanizamos, porque el abogado tiene que ser también un ser humano. No podemos perder nuestra humanización, nuestro ser principal, que es ser humano. Entonces, ya para ir concluyendo, quiero manifestarles que en Colombia existen 97 programas de derecho, y en forma continua se vienen dando mayores programas de derecho. En la ciudad de Barranquilla tenemos 9 universidades con programas de derecho. Es un centro regional de educación también, Barranquilla. Y siempre hay muchos estudiantes que quieren el programa de derecho, pero algunos estudiantes, y es lo que yo he visto y he verificado en las distintas investigaciones que he estado observando en temas de educación en derecho, es que la mayoría de estudiantes quieren ir a los programas de derecho para ser políticos, por ejemplo, pero no van con aquella mentalidad de ese cambio social que requiere, sino de repente, y lo hemos visto en regiones, por ejemplo, como Córdoba, y ahorita se presentó aquí con Minitic un gran problema de corrupción, y siempre vemos la corrupción social. Entonces, de allí que mi mensaje es, preparar para la paz. 2, mayor inversión de los programas, y también mayor inversión de nosotros como profesores para capacitarnos en metodologías y técnicas de investigación, en pedagogía, para poder llevar mayor información y mejor información a nuestros estudiantes. La capacitación permanente tanto de estudiantes como profesores. Hay que invertir en libros. Ya hoy no hay que comprarlos físicamente, si no se compran virtualmente. Hoy podemos tener una gran biblioteca en nuestros celulares. No es necesario tener 40.000, 50.000 libros, pero sí los tenemos en las distintas bases de datos de nuestras universidades, y también bases de datos que nosotros podemos manejar desde nuestro Apple o de nuestros celulares. Entonces, el conocimiento está. Hay que motivar al estudiante para que lo adquiera. Hay que motivar al estudiante para que lo busque. Hay que motivar al profesor
para que también busque ese conocimiento y para que también se prepare. Entonces, hay que enseñar a nuestros estudiantes a argumentar. Quiero decirle muchas cosas porque verdad que este es un tema muy interesante, pero profesionalizarse en derecho debe ser una práctica permanente y continua, no solo al momento de egresar, sino también posterior a egresar de la universidad. El profesional que quiere no perder la pertinencia tiene que estar capacitado en forma permanente, invertir en su educación, en su formación, invertir en ser un doctor en derecho, invertir en ser un magíster o hacer una especialización. E igualmente, esas especializaciones, esas maestrías también deben estar de acuerdo a las circunstancias y necesidades que se tienen en la región o en la población donde esté también ese abogado, porque vemos muchos abogados que se van a especializar o se van en algunos temas que no son fundamentales o necesarios en su región. Entonces, también es bueno que se verifique qué es lo que yo voy a hacer y qué aporte puedo dar con todo ello a la sociedad. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Acá desde la Universidad Simón Bolívar están las puertas abiertas para todo lo que requieran y estamos en disposición de aportar un poco a todo lo que tiene que ver las técnicas de aprendizaje, las técnicas de metodología jurídica y las prácticas didácticas en las ramas jurídicas. Eso es fundamental y aquí podemos desde la Universidad Simón Bolívar aportar a todos aquellos compañeros que tengan esas necesidades y podemos también hacer una red que permita nosotros entre todos, comenzando de los que estamos aquí en este panel maravilloso de hoy, hacer algún trabajo en forma conjunta, porque también es ese otro compromiso desde la enseñanza del derecho, es que el derecho hoy no son ramas que andan por allí sueltas, sino que tenemos que estar también motivados a trabajar esa enseñanza en redes para que se contribuyan a oportunidades de mejoramiento social. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Gladys Ruiz Gómez, profesora de la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Desde ya aceptamos el convite en forma fervorosa, ¿no? Me parece que hacer un trabajo en conjunto sería de muchísima utilidad. La profesora ha tocado varios temas, creo, esenciales, medulares, en la temática en la que estamos. Me permito subrayar alguno porque yo comencé diciendo la importancia del tema. Y fíjense la importancia del tema cuando la doctora Gladys Ruiz Gómez habla de la función fundamental que tiene el abogado para contribuir a la paz social, para promover los derechos humanos. Función fundamental. Entonces, ¿cómo se enseña, cómo se capacita, cómo se forma a ese profesional? Es una cuestión política y social decisiva. Les decía también que compartimos con los países, con nuestros hermanos latinoamericanos, ciertas problemáticas. Y en la exposición de Gladys está bastante claro. Digo por el cambio normativo, no por la corrupción. Y me voy a centrar en la corrupción, claro, porque la formación del abogado tiene que ser una formación basada en la ética. Basada en la ética para enfrentar este flagelo contemporáneo que tenemos en las sociedades latinoamericanas. Muchísimas gracias nuevamente, profesora Gladys Ruiz Gómez. Muchísimas gracias a la hermana Universidad Simón Bolívar de Colombia. Un abrazo. Sin más, le voy a pasar la palabra al profesor Alfredo Flores, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Profesor, es una alegría tenerlo esta noche con nosotros. Bueno, Ricardo, ¿me escuchas bien? Bárbaro. Vamos. Entonces, antes que la gente entrase,
doy la bienvenida a todos y gracias por estar aquí compartiendo esa clase acá, esa charla. Estamos hablando, antes que ustedes entrasen, que yo y el colega de mi conterráneo aquí, Alexandre, estamos en Porto Alegre y hay una lluvia terrible, así que si hay algún problema de conexión, ustedes ya saben que estamos aquí bajo lluvia, ¿no? Lluvia fuerte. Y bueno, entonces, primero agradezco a lo que habló la colega Gladys, representando a nuestros hermanos ahí de Colombia, y en las personas de Ricardo y Mateo hago también mi agradecimiento a toda la comunidad de Maimónides, ¿no? Fue un gusto ya visitar unas 2 veces ya, aunque fuese acompañando a mi esposa, que ya habló en otro día, a Roberta Dremer, pero siempre fue una alegría compartir no solamente los eventos, ¿no? Pero sino también la convivencia, ¿no? Una cosa que Mateo nos hablaba, tal vez para el año que viene, volver a comer un asado, ¿no, Ricardo? Que aquella vez fue muy bueno, ¿no? Comer un asado. Así que, ¿no? Hace parte de la convivencia, porque esa amistad intelectual es lo que podemos oportunizar como un ambiente de trabajo, de estudios a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, así que yo me quedé es decir, a mí me encantó ir a Maimónides, yo siento que la universidad tiene una vocación muy clara, es muy central en la ciudad de Buenos Aires, aunque no esté allí donde están las demás, aunque no sea, ¿no?, donde están, algunos están en lugares privilegiados. Maimónides está en el centro de donde se busca las conexiones con el comercio, o donde se busca lo real, ¿no?, de Buenos Aires, ¿no?, el Buenos Aires del día a día, ¿no? Entonces, es eso que me parece que yo cuando fui a visitar a ustedes siempre he visto y está ahí, ¿no? Tenemos que hablar respecto de las cosas que interesan, ¿no? Entonces, así que esa es la idea que tengo yo para presentar a ustedes aquí, aunque esté hablando desde un prisma de Brasil, y espero también, yo no hablé con Alexandre antes, pero como Alexandre va a hablar desde la perspectiva de OAB, ¿no?, del Orden de Abogados, seguramente recordará algo del debate que ocurrió acá mismo en Porto Alegre, del informe que se hizo, ¿no?, el parecer, ¿no, Alexandre? El informe que se hizo, que va a hablar sobre eso, que tiene toda la posibilidad y la capacidad para decir eso. Yo voy a hacer algo previo en el sentido de una reflexión respecto de lo que significa la enseñanza virtual, ¿no? Claro que eso tiene que ver con el problema que hemos enfrentado acá en mi universidad, que es una pública, que sería una universidad nacional como es UBA, con todos algunos elementos idiosincráticos, ¿no? Pero que a mí me parece que nos ayudará a comprender que los desafíos que existen en Brasil con sus peculiaridades son desafíos que también muchas veces, como Ricardo recordaba, va a tener relación con los que vivimos, ¿no? Entonces, más en ese sentido es que voy a hacer mi presentación. También digo que es una alegría de nuevo hablar a los argentinos. Yo, por suerte, por un carácter amable de nuestros amigos, hago parte del Instituto de Investigación de Historia del Derecho, del doctor Víctor Tau, de Ezequiel Abásolo, ¿no?, que es un instituto muy reconocido en Buenos Aires, y también hago parte de la Asociación de Filosofía del Derecho, ¿no? Entonces yo tengo una vinculación desde un gran tiempo ya de vinculación con las instancias universitarias y los institutos de ahí, y por eso también tomé la libertad, como puse en el chat, de mostrar a ustedes las publicaciones que hice, porque yo, un poco diferente de lo que habló la doctora Gladys, pero con la misma preocupación, la gran parte de los profesores son profesores prácticos, y gracias a Dios, ¿no?, que son prácticos, que conocen la abogacía. Pero hay algunos que son tal vez un poco más pesados, que son esos como yo, que
por el tema que se quedaron, yo acá me quedé full time, entonces ya hace 15 años que no puedo abogar, no es que no quiera, no puedo, fue prohibido por ley, ¿no?, de abogar, porque soy full time y me dedico totalmente a investigación científica. Pero nuestra investigación, y ahí los jóvenes que están ahí, si quieren mirar la página de Academia o ResearchGate, van a bichar allí algunos artículos, hay traducciones, muchas traducciones importantes, y una que quería mencionar, que tiene que ver con unos autores franceses que nos visitaron semana pasada virtualmente en un evento que hice, que son de la Société de Législation Comparée, la Sociedad de Legislación Comparada, la vieja sociedad que trabaja el derecho comparado en Francia desde 150 años. Ellos están discutiendo una metodología que hable para la práctica del derecho, ¿no? Entonces, aunque yo mismo esté más dedicado a la investigación, no puedo perder, la doctora Gladys me parece que habló muy bien en ese sentido, no podemos perdernos en academicismos y perder el foco en la práctica, ¿no?, en el sentido que tenemos que resolver las cuestiones, ¿no? Estudiamos para resolver las cuestiones. Entonces, en ese sentido que puse ahí esas páginas, y ahora no me acuerdo si Mateo también tiene, o Ricardo, si vos tenés también, pero son páginas importantes porque ponemos, como hay muchas cosas hoy en línea, ponemos, yo y los demás, aquí ponen, profesores ponen sus artículos ahí o traducciones que faciliten para la investigación de ustedes, para preparar algún trabajito de alguna asignatura, para hacer el trabajo final de la facultad o un máster, algo así, ¿no? Bueno, intentaré ahora compartir con ustedes, si no, espero que no salga mal, a ver si consigo compartir, share, vamos, sí, estoy compartiendo, usted está mirando ahí, ¿no? Entonces vamos a ver si consigo manejar, la presentación a ver, si sale la presentación, y ustedes están mirando, ¿pueden ver? Sí, está más perfecto, profesor. Óptimo. Estamos. Entonces, es un PowerPoint más en el sentido de proponer a ustedes una lectura de alguna cosa mientras esté hablando, y espero no pasar mucho de los 25 minutos que Mateo nos pidió, pero es en el sentido de comentar, hacer un comentario y poner algunos puntos respecto de la enseñanza virtual, ¿no? Entonces, puse un subtítulo, ¿no?, las circunstancias y dificultades de la enseñanza pública del derecho en instituciones públicas como las universidades nacionales, sería en el caso de ustedes, acá las federales, en Brasil se llaman federales, en Brasil en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, voy a introducir diciendo primero que estamos en un escenario que ya ocurría la percepción respecto de aceleración de las cosas, de los movimientos, de la información, debido a la globalización y a la llamada revolución tecnológica. Así que en ese sentido, el escenario que tuvimos en los últimos 20, 25 años ya era un escenario, hablo previo, ¿no?, a COVID-19, ¿no?, ya era un escenario que teníamos elementos para pensar esas cuestiones respecto de la enseñanza jurídica, las metodologías que debían ser impartidas. Aquí mismo en Brasil se percibe más en términos de las facultades particulares, las confesionales, por ejemplo, en que hay, lógicamente, porque la presión del ministerio es mucho más fuerte, no sé cómo será ahí, pero acá en Brasil es muy claro eso, ¿no? Las universidades que son particulares y confesionales siguen estrictamente la legislación, las federales más o menos, porque nadie va a decir nada, una federal que es muy grande, con muchos profesores, todo reconocido, ¿no? Pero las universidades particulares en regla ya buscaban algún tipo de avance, algún tipo de audacia en el sentido de trabajar nuevas metodologías de enseñanza jurídica. Y eso también tiene relación con algo que se dice mucho, la gente esa que trabaja con internacional, que trabaja con elementos que yo he visto mismo ahí cuando visité a Maimónides, hablar de la sociedad de la información, ¿no? Es decir, que en el sentido que el poder de la información es un poder presente, definitivo, en nuestro mundo occidental,
en los últimos 20 años por lo menos, 20 a 30 años, y eso viene del proceso de globalización que se empezó en el 80, que cuando vino la computadora, cuando vino el video game, y bueno, ahí las cosas se desarrolló, vino la internet, se desarrolló de una manera que el tema de la información se convirtió en un tema central. Pero, recordemos, como puse acá en la introducción, el uso prepandémico que hacíamos nosotros de esas plataformas virtuales en sentidos institucionales, yo me acuerdo muy bien, era algo rellenado de prejuicios, ¿no? Es un tipo hacer, yo por ejemplo, en mi currículum, cuando hice una charla u otra por computadora, yo ponía así, mirá, no, decir, perdóname que yo, por ejemplo, la única charla que hice en Italia fue por computadora, ¿no? Entonces, pues mira, desde Puerto Alegre, yo hice una charla allá en Italia que más o menos, ¿no? Pero ahora, no, ahora hoy por la tarde estaba en Angola yo, ¿no? Estaba en un evento en Angola y hice una reunión con un colega de Angola, que también es un tema muy interesante, la proximidad que hubo ahora con esos temas de otros países, ¿no? Y entonces eso es una revolución, en el sentido que el periodo pandémico nos trae innovaciones, desafíos, ¿no? Pero también una quiebra, una revisión de la postura que teníamos, al menos pensando en las instituciones tradicionales, respecto a esa visión, porque, bueno, se imaginaba que las plataformas eran cosas mercantiles, de grupos que quieren solo ganar guita y no presentar algo de nivel, ¿no? Y todos están acá percibiendo que no, que eso cambió en ese 1 año y medio, como recordó Ricardo, ¿no? Bueno, vamos a mirar entonces, ya que había alguna indicación, el tema de la enseñanza virtual en Derecho en Brasil antes de la pandemia. Lo que tenemos, hay una legislación muy importante que se dice la Ley de Directrices y Bases, se dice así en portugués, del 96, y aquí saco el artículo 80, donde habla de la posibilidad de enseñanza a distancia, trabajando todos los niveles y modalidades de enseñanza, y con la preocupación de establecer normativas, ¿no? Entonces hay que establecer normativas, se hablaba de eso, pero los que hacían eso en un primer momento, como hablé, no se sabía muy bien lo que iba a ocurrir, era un peligro porque era una visión muy mercantil de la educación, que sería un peligro, y todo el tema también que los grupos que tenían las mantenedoras de grupos de universidades y colegios normalmente no buscaban ese tipo de plataformas virtuales o algo así, porque estaban muy en la relación personal, en lo personal con las familias, ¿no? Y con los alumnos cuando son ya de nivel superior. Y era una lógica que se podía percibir en el 90 y en 2000, ¿no? Se percibía eso. Pero cambió, ¿no? Hubo en Brasil una portaría, como se llama, que es una decisión del Ministerio de Educación del 2004, con una complementación del 2007, que ya habla en un sentido semipresencial, si podemos decir así, en que el 20% de las clases podrían ser hechas por forma virtual. Bueno, eso tendría muchas modalidades. Uno puede pensar que va a estudiar en otro lugar, se queda ahí, va un periodo quedarse para estudiar en esa ciudad y luego puede volver y hacer por computadora, ¿no? Era algo que ya se hablaba en el 2007, como estamos hablando aquí, ¿no? Se implementó poco a poco, pero no era algo no se sentía que iba a avanzar mucho, ¿no? Y sí, siempre se hablaba que esa enseñanza a distancia es semipresencial, debería buscar la innovación, debería buscar un uso razonable de esos medios, ¿no? Porque son medios que deberían traer algo a ganar para la formación de los alumnos, ¿no? Era, me parece, una visión programática de la legislación brasileña, y porque se pensaba desde un punto de vista, es decir, ideal, ¿no? No, mirá, de alguna manera se puede presumir que va a ocurrir eso, ¿no? No había la experiencia, la sedimentación de la experiencia. Entonces, por eso que el discurso programático sonaba algo así, ¿no? Como una cosa buena.
La cuestión es que después teníamos algunos elementos que podrían indicar esa innovación. Y ahí voy a traer acá un ejemplo que mi esposa en Don Bosco y en otros lugares también he visto, hablan acá en portugués de metodologías activas. No sé cómo se tradució eso ahí en Argentina, porque es una terminología que puede tener alguna variación. Pero son metodologías de trabajo en clase que, como se pone aquí, he traído un texto más o menos reconocido sobre eso, en que hay una participación más efectiva de los estudiantes, en que, en ese sentido, aquella posición más pasiva del alumno se convertiría en una nueva postura, ¿no? Y eso explica por qué esas metodologías en los años 2010, de alguna manera, representaban algo a más, mejor en la enseñanza jurídica, aunque de una manera general lo que decía ya la legislación brasilera y lo que eran las prácticas es que esa regulación de esas metodologías era muy vinculada con los escenarios concretos. En cada universidad, centro universitario, en cada facultad, en cada curso, ellos van a hacer adaptaciones, a veces funcionaba, a veces no funcionaba muy bien, a veces habría que esperar un tiempo, 2, 3 semestres, para que mejorasen, pero si había una idea de que esas metodologías podían traer algunas cosas, y entraban, como puse acá al final, como una propuesta pedagógica base, porque podría representar una novedad en el mercado. También hay esa cuestión, ¿no? De presentar algo que sería novedoso. Y aquí tenemos algunos ejemplos que tal vez ustedes recuerden, ¿no? El clásico estudio de casos, ¿no? De decisiones judiciales, trabajar parte de las decisiones, el role play, que es en términos de el encenar, poner el alumno dentro. Hay mucha gente que utilizó eso. Claro, siempre se percibe el carácter presencial, ¿no? El storytelling, que es hacer una narrativa, trabajar con libros de literatura, proponer el libro de literatura para comprender la materia. Hay muchos ejemplos en que se podría profundizar y mejorar la relación que tendríamos entre el profesor y el alumno, ¿no? Pero eso, de alguna manera, es decir, el elemento, si vamos a trabajar con algo virtual, sería secundario para una ayuda, un apoyo, ¿no? Algo que se hace en casa, algo que se puede intercambiar, favorecer el intercambio, pero no representó todavía, no representaba una transformación, ¿no? En el sentido de que vamos a dejar de lado el tema presencial. Después, lo que vamos a percibir es que sí, las limitaciones existen. ¿Por qué? De alguna manera, esa propuesta nueva de relación entre el profesor y el alumno se daba normalmente en clase. Bueno, el tema, yo qué sé, hay varios tipos de metodologías activas. El profesor viene y propone un debate por grupos más chicos dentro de clase. Hay que tener una dinámica en clase, una interacción, ¿no? que es presencial. No, ahora en grupito de 5, 15 minutos discutiendo ese tema, ¿no? Es decir, es algo que es mucho más complejo cuando hablamos en el sentido virtual, o entonces en ese misterio que recordó Ricardo, que es el futuro, porque nadie sabe en verdad lo que va a ocurrir. Por eso que hablan, mirá, va a volver el presencial. ¿Qué presencial estamos hablando? El presencial que el profesor va a estar con el celular allí para hablar con la mitad de la turma o más de la mitad. Ese es el presencial. ¿Qué tipo de dinámica vamos a trabajar? No hay más una dinámica propia en clase. Es una dinámica que no puede más trabajar con eso. ¿Por qué? Porque aquella base que la metodología activa trabajó, que tiene que ver con la relación, con la empatía, era in loco, en el lugar. Como hablé acá, el estudiante debería entrar en el ambiente, en el edificio, caminar ver las puertas, las fotos, ¿no? Ver el ambiente, visitar a la gente, está charlando, va a una cafetería a tomar un café con el profesor. Es un ambiente que hay que tener sentidos, hay una percepción del espíritu de la profesora, del profesor,
que uno solo cuando está allí enfrente de la persona va a poder interactuar y bueno, ahora sí puedo decir que hay algunas cosas que consigo percibir, ¿no? La pantalla no favorece en ese sentido, ¿no? Por eso que es necesario el vis a vis, ¿no? El estar, el tete a tete trabajando, ¿no? Eso sería lo mejor, pero eso hoy no es muy fácil. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir del contexto pandémico que estamos viviendo y que tenemos ya una opinión sobre, ¿no? Algunas preguntas que podríamos hacer, y con base en Brasil puedo decir eso, ¿no? Preguntas que no tengo respuesta ya listas, prontas, no tengo. ¿Qué tipo de enseñanza jurídica esas instituciones brasileras van a desarrollar? ¿Por qué? Porque eso me parece que Alexandre lo va a decir con toda propiedad sobre el tema, ¿no? Se habla ahora de hacer el curso de Derecho porque no hay laboratorio, que no hay nada, no hay gastos, ¿no? Es solo libro, o ni eso, ¿no? Como habló la doctora Gladys, es un celular con un banco de datos, con acceso a una biblioteca virtual, ¿no? Y se habla y ya está en discusión y ya están llevando en adelante el tema de hacer un curso online y completamente en Derecho. ¿Qué va a salir de eso? Nadie sabe. ¿Qué tipo de formación? ¿Es una formación integral? ¿Es una formación meramente técnica? El tipo que va a leer va a tener, va a simplemente prestar atención a la legislación, a estudiar algunos casos famosos de jurisprudencia y chau, ¿es eso? ¿Eso es un curso de Derecho? Es un cursillo cualquiera que uno hace para una oposición, para hacer concurso público. ¿Cuál es la experiencia jurídica que va a tener un joven o una joven que va a hacer un curso virtual? Digo porque, por ejemplo, es un escenario un poco complejo. Ya tenemos, yo ya percibo eso en mi federal, ¿no? Ya tenemos prácticamente 2 años, ¿no? Y en las particulares de acá ya son 4 semestres integrales, porque la gente en marzo del año pasado empezó en lo virtual y están por terminar, ahora a fin de año termina el 4º semestre. Un joven casi a la mitad del curso nunca puso el pie dentro de una facultad. No sabe quiénes son los profesores. ¿Qué vamos a esperar de eso? ¿Cuál es la experiencia jurídica? Es una experiencia completamente imaginada, umbilical, de lo que el tipo piensa que ve dentro de su habitación, ¿no? De sus paredes y de sus libros. No tiene el contacto con las personas o es muy poco. Y es poco, porque mismo que empiecen presenciales por mitad de gente, nunca va a ser el alboroto, la gente que va y viene, las elecciones para el directorio de estudiantes, los profesores que están discutiendo un tema que a uno no le gusta el otro, ese ambiente jurídico problemático de disputaciones, ¿no? Eso se va a perder, se pierde en nombre de una ingenuidad, ¿no? Que no sé cómo vamos a resolver. Y entonces, ¿qué resultados que vamos a tener? ¿Qué problemas que vamos a enfrentar? ¿No? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo pongo acá? El profesor, de alguna manera, va a perder el control sobre la formación del alumno, porque la circulación impresionante de informaciones es algo que no hay cómo controlar. Mismo que tengamos el robot, la computadora que hace el examen y lo va a corregir automáticamente en milésimos de segundo, no vamos a saber lo que está pensando el alumno. No vamos a saber. Y eso me parece que en algún sentido vino para cambiar. Porque, por ejemplo, ejemplos que siento acá en mi facultad. Los grupos de estudio, que el tipo, no, mira, el horario de la comida, porque no hay cómo. Termina la clase a las 11, a las 12, entonces ahí nos quedamos más 1 hora. Se terminó eso. Lo hacemos virtual. Pero nunca es igual, porque la adherencia, la vinculación con el profesor del grupo, no es la misma, no es la misma. Y bueno, ahí empiezan las nuevas modalidades, los webinares, las lives, ¿no? Así que uno va a percibir que el alumno va a migrar para ese tipo de nuevo hábito que acompaña lo que da la gana, sin filtro,
sin poder intercambiar con alguien que es más veterano, un profesor, un colega que ya está por recibir, no habrá interacción, no habrá interacción. Y eso va a resultar en alguna cuestión. Por lo menos, un problema que me parece más grave, que está ocurriendo ya, el cambio de la nomenclatura, ¿no? No es más un profesor que profesa una verdad. No hay necesidad de verdades. Tenemos que tener un facilitador, si se usa ese en portugués, el facilitador que facilita las cosas, ¿no? Entonces tenemos que facilitar algunas informaciones que son muchas veces informaciones para tener algún objetivo específico que sería de más a más superar algunas oposiciones, algunos exámenes más importantes y se queda en eso. Así que institucionalmente, hasta en sentido democrático, hay una gran pérdida, porque no se discuten las cosas, no hay cómo hacer eso, está muy superficial. El papel del derecho se va a restringir simplemente a algunas ideas, alguna cosa, como dice, ingenua. Y por fin las universidades públicas, a las nacionales, a las federales de acá. Pues, por ejemplo, las públicas, se hablaba de enseñanza a distancia, muy poca cosa se hizo, muy poca cosa. El debate que ocurrió en mi universidad por 5 meses, hasta que volviese a las clases, era si estamos hablando de enseñanza a distancia o enseñanza remota y emergencial. Son terminologías muy bonita, para no decir a distancia, porque había una legislación específica. Entonces es una enseñanza remota y emergencial que está ahí ya en tercer semestre, y me parece que no va a cambiar en enero cuando vamos a empezar de nuevo. 2, ¿cómo nos quedamos 5 meses discutiendo lo que es la modalidad de enseñanza, si es remota, si no es remota, si es virtual, si es a distancia? Ahora, por ejemplo, yo estoy por terminar, ahora en fines de noviembre, estoy por terminar el primer semestre de 2021. Y en enero del 22 voy a empezar el semestre 2021-2, que sería en agosto, pero se pospuso para empezar en enero. Así que yo me imagino que los próximos 3 años, ¿no? Porque van a implementar un curso tras de otro hasta que vuelva el semestre a su lugar. En los próximos 3 años las vacaciones simplemente van a desaparecer, porque es enero a mayo, junio, yo que sé, a octubre, noviembre, a yo que sé, van a ser todo así para volver al calendario antiguo, porque nadie tomó la decisión. Pero eso no solo en la URGS, en mi universidad, eso fue un fenómeno generalizado en la Federal de Brasil, porque claro, había el contexto político contra el gobierno federal. Bueno, eso no era un problema nuestro, pero para ustedes comprender la situación. Y claro, también hubo cambio en el sentido de que la universidad no se reduce a la docencia. Hay una cuestión de los profesores, que no simplemente de los docentes, que es algo que una universidad debe preocuparse, que es la investigación científica, que es la producción de textos académicos, de máster, de especialización, y los eventos, la extensión. Y eso también hubo un cambio muy poderoso en ese sentido. Lo que vemos entonces de esa cuestión, sobre ese debate, ¿no? Cuanto a los requisitos de grado, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Brasil se discute el tema de curricularización da extensão, se dice así en portugués. Poner eventos, algunos tipos específicos de eventos, como parte, que son eventos vinculados a lo social, como parte de los currícula de la facultad, de la grade de clases que son obligatorias. Ahí van a discutir, como están haciendo ahora, la extensión activa, que es definir el alumno que deba hacer parte de grupos de redes. La doctora Gladys hablaba de redes, ¿no? Las redes de los profesores para organizar los eventos. Y ahí sí es un tipo de puntaje distinto de simplemente quedarse escuchando. Hay que moverse, hay que trabajar con el profesor. Y eso también tiene relación con lo que se habla en portugués de la laurea académica, en el sentido de el tipo que se recibe con una calificación sobresaliente, ¿no? Tiene que hacer ese tipo de extensión activa y no pasiva, ¿no?
Entonces, las otras actividades complementarias de simplemente escuchar algo, también hubo una modificación, porque con esas lives de Instagram y algo así, nadie tiene certificado de nada. Entonces, es una cosa que nadie está consiguiendo todavía organizar bien. Otro problema de la Federal de Brasil, muchos alumnos no están consiguiendo acompañar el desarrollo del tema. Están desistiendo, están saliendo, ¿no? Porque no tienen condiciones, porque no tienen guita para mantener la conexión y salen. Es decir, que hay un ideal de que hacer una universidad pública en Brasil, si soy de origen más humilde, voy a poder mudar la vida de mi familia y llego ahí, nadie me va a ayudar. ¿Y por qué? Porque cada uno está en su casa, en su realidad, en su pantalla, ¿no? Es muy difícil acompañar a los alumnos y eso es un problema que seguramente ocurriría y está ocurriendo. Y además, añadiría un último tema, a la investigación científica, aunque tengamos muchas lives, mucha gente hablando, la investigación, que yo digo porque soy soy director de tesis, ¿no? No es lo mismo hacer una tesis doctoral con esa pandemia, no tener acceso a librerías, porque solo hay Amazon, ¿no? No hay contacto con bibliotecas, las bibliotecas están cerradas. Entonces, yo me imagino dentro de 2 años, ¿quiénes serán los alumnos que van a querer hacer máster conmigo? Porque no me conocen. Conocen un tipo que está ahí mirando una pantalla. No saben quiénes son. ¿Cómo voy a hacer máster con ese tipo? ¿No? Es un problema que está ocurriendo. Y por conclusión, al menos que veamos algunos puntos positivos, pero hay que evaluar todo, ¿no? Hay dificultades con esas nuevas metodologías en nivel de virtualidad. Hay mucha información, hay una superaceleración, no hay criterios. Eso explica, cuando se habla de fake news, ¿en qué sentido aquí que estamos hablando? Que hay una multiplicidad muy, muy, muy grande de circulación de informaciones y hasta la información que tenemos que tener para recibir después como abogado está en peligro. Y después, la primera cosa que hablamos el año pasado, va por Zoom, va por Teams, va por Google Meet. Ahora era una preocupación didáctica de ver la forma de establecer la plataforma mejor. Lo que vemos muchas veces, el problema no es más eso, es estar en el Instagram. Es hacer una cosa completamente nueva, con poca interacción y que tiene mucha visibilidad. Esos son problemas que tenemos que llevar en cuenta para nuestra formación y espero que con eso algunos cuestionamientos podamos hacer. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Flores. Clarísimo el planteo, clarísimo la importancia de las cuestiones que usted ha planteado. Creo que del planteo de la profesora Gladys Ruiz Gómez y del suyo, se desprende que ya para enseñar no solamente hay que saber el oficio, lo cual es un requisito básico, ¿no? Sino que se necesitan otras cualidades. Y creo que también ha quedado claro que lo que hemos tenido este año y medio no ha sido enseñanza a distancia, no ha sido enseñanza virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido enseñanza en pandemia, que es otra cosa, ¿no? Una cosa para la que nadie se preparó. Muchas gracias, profesora. Además, me parece fundamental esta idea de ponerse en la posición del estudiante, ¿no? De pasar de la problemática de la enseñanza a la problemática del aprendizaje, ¿no? Cómo se aprende más que cómo se enseña. En ese sentido veo que hay muchos alumnos conectados, lo que me alegra mucho, ¿no? Sepan, queridos estudiantes, que la labor de la universidad es fundamental, lógicamente, pero la labor de ustedes no lo es menos, ¿no? Ya en la universidad la formación de uno depende en gran medida de uno, ¿no? El prestigio de cada uno ya está, ya nace cuando ustedes son estudiantes.
Y otra cosa que me dejó pensando de lo que planteaba el profesor Flores, ¿qué tipo de experiencia es necesaria? ¿Qué tipo de experiencia es necesaria para el aprendizaje? Qué buena pregunta. Muchísimas gracias, profesor. Le vamos a dar la palabra a nuestro último conferencista, el profesor Alexander Torres Petri, de la Escuela Superior de Abogacía, de la Orden de Abogados de Brasil, de Porto Alegre, Brasil. Justamente como hay muchos estudiantes conectados, les quiero decir que la Orden de Abogados de Brasil es una institución importantísima, muy, muy importante en la práctica jurídica del hermano país. Reúne a los abogados de todo el país, y tiene una permanente intervención en las cuestiones políticas, sociales y jurídicas. Así que, bueno, es un honor tener esta posibilidad de escucharlo, professor. A palavra é toda suja. Boa noite a todos. Começo com um desafio para vocês. Vou falar em português, o que já dificulta a escuta. Peço desculpas. E eu falo muito rápido. Vou tentar falar muito despacito. Ouvindo o professor Alfredo, parecia que ele falava de Buenos Aires, tão perfeito seu espanhol. Aliás, se eu tivesse combinado com ele a palestra, não teria sido melhor. Muito do que ele falou eu gostaria de ter falado. E a professora Gladys também. De forma, peço desculpa, professor Alfredo, desliguei a câmera, fui tendo ideias durante sua fala e mudei um pouco aqui a minha estratégia. Então, queria dar boa noite a todos, agradecer e começar parabenizando o professor Mateu. O professor Mateu cria pontes. Ele já esteve no Brasil, nos conhecemos numa instituição, no IPA, instituição centenária aqui, que, aliás, sofre com essa mercantilização da educação jurídica, de ensino. Até tem recuperação judicial, seria a falência, né? É recuperação judicial, mas aqui o Instituto Brasileiro passa por dificuldades econômicas, hoje leciona em outra instituição. E sim, como todos os advogados do Brasil, registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, e o professor Mateu participou, junto com o professor Silvio Batelo, talvez conhecido de alguns de vocês. Fizemos um evento sobre estudar na Argentina. E muitos alunos se interessaram em estudar na Argentina. Muitos mesmos. Inclusive, nós já lançamos aqui na OAB, na nossa Comissão de Educação Jurídica, 3 livros sobre educação jurídica. Um deles com a participação do professor Mateu. Então, é importante estar conectado, né, com essas oportunidades. Convido a todos, por exemplo, nós temos e-books na Ordem, no site da Escola Superior de Advocacia abertos. Basta enviar artigos, são corrigidos, aceitos em espanhol. Então, possibilidade de alunos publicarem trabalhos que fazem na universidade, já fica o convite. Escola Superior de Advocacia. Se inscreverem em Rio Grande do Sul, que é o nosso estado, que equivale à província da Argentina, já vão ter acesso a alguns editais. Nesse momento, se eu não me engano, tem de direito de saúde, tem de questões raciais, enfim, uma série de propostas. Então, aquela oportunidade foi muito boa e creio que dali surgiu o convite porque eu pude aprender um pouco mais sobre a Argentina também. Corri durante a apresentação para mostrar isso para vocês. Isso é um processo físico no Brasil. Isso aqui vai estar logo, logo pendurado nas paredes. Eu estava olhando agora, antes de entrar na palestra, nós temos aqui o Conselho Nacional de Justiça, que ele faz uma publicação anual muito legal, muito boa, que é um raio-x. Justiça em Números é o nome do relatório. Para quem está fazendo pesquisa, consultar dados é muito bom. Lá tem a quantidade de processos, de juízes, todas as informações do judiciário brasileiro. E esse relatório demonstra que o Brasil caminha a passos largos para uma justiça 100% digital. Hoje já está 30% digital. Nós temos no Brasil a Justiça Federal, que compreende a União como um todo, a União dos Estados. São 27 estados. Aqui nós temos a questão do Distrito Federal, mas estou resumindo. E as justiças estaduais. Mas o Brasil, apesar de ser a maior federação do mundo, na prática, talvez o professor abra o microfone e me xinga ali, é quase um estado unitário. Mas como, professor? Com 200 milhões de pessoas. Eu digo que na faculdade, no Brasil, nós não estudamos legislação do nosso município, da nossa cidade. Nada. Nós não estudamos a legislação do nosso estado, que no caso é a província. Nada. Todos os estados aqui no Brasil têm uma Constituição. Nada é mostrado na faculdade. Eu me formei na Universidade Federal, na qual o professor leciona. Nada.
E o mais estranho, mudou um pouco, direitos humanos. Eu falo aqui com alguma propriedade, porque eu fiz o doutorado em educação na URGS também. E eu não tive direitos humanos nem na faculdade, na graduação, nem no mestrado. E quando vou na educação, que susto eu tomo. Como se fala em direitos humanos? Como se fala em direitos humanos? Começa a transitar em outros cursos, como se fala em direitos humanos? E no direito, não. Isso é muito interessante, tem a ver com a fala da professora Gladys. Então, eu mostro isso aqui e quero trazer alguns dados para vocês. Quando a gente fala Brasil e Argentina, a gente tem que cuidar com as escalas. O Brasil tem 212 milhões de pessoas. É uma estimativa, que o nosso governo cortou o censo aqui, que é a pesquisa com a população, deveria ter sido feita esse ano, pela pandemia também não saiu. Estima-se que 212 milhões de pessoas. A Argentina, em torno de 45, imagino, por aí. Então, a gente tem que cuidar com essa escala. O Uruguai, por exemplo, nosso vizinho, 3 milhões de pessoas. Isso é a nossa grande Porto Alegre. Se nós comparássemos, por exemplo, para ter uma noção, a Argentina poderia ser com o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, por exemplo, num raio de 500 quilômetros, tem metade do PIB do país. São Paulo, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, em torno de 600 bilhões de dólares, maior que a da Argentina. Então, a gente tem que cuidar com as escalas, porque nós temos diferenças muito grandes. E um convite para vocês, alunos argentinos. O Brasil oferece para a advocacia algumas facilidades, apesar de um tom crítico que eu possa trazer aqui nas minhas palavras. Por quê? Nós temos uma legislação que é praticamente a mesma no Brasil. Então, a Faculdade de Direito da URGS, aqui, que é a abreviatura da Federal do Rio Grande do Sul, ela é quase igual ao do Amazonas, no meio da mata da Amazônia, que é quase igual ao do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os currículos, ninguém combinou, mas são parecidíssimos. Alguém vai dizer, é óbvio, a faculdade é a mesma, mas eu me pergunto se a realidade é tão diferente. Sendo uma ciência social e humana, como é que os cursos podem ser iguais? Então, o professor Silvio Batelo, que advoga aqui, veio para cá, eu tive aula com ele, inclusive, na URGS, foi colega, eu acho, dos professores do Dom Bosco, né? Conta, é muito fácil advogar no Brasil comparado com a Argentina. Na Argentina, quando eu saio de uma província para outra, tem muitas diferenças. No Brasil, não. Quem advoga em Porto Alegre, advoga em qualquer cidade. E o processo, gente, está quase todo digital. Desculpa meu informalismo aqui, mas digital mesmo. E o mais preocupante, professor Alfredo, a inteligência artificial é a realidade nos tribunais brasileiros e escritórios de advocacia. A que ponto chegou a instrumentalização do direito? Há escritório de advocacia em São Paulo, que já se desfez de todo o seu contencioso, e para fazer recurso para o Tribunal Superior, só utiliza a inteligência artificial. E ainda dá a probabilidade de êxito do recurso de acordo com o ministro que cair na relatoria. É incrível, né? O nosso próprio Tribunal Superior, o STF, já faz investimento pesado em inteligência artificial na triagem dos recursos no recebimento. Então, hoje, os clientes eu contrato por WhatsApp, mando os documentos, eu entro com a ação eletrônica. Se o juiz indefere me liminar, eu já faço recurso para o tribunal. Se o tribunal indefere, eu já estou em Brasília, em 2 dias. Tudo rápido. Sem precisar tirar cópia. Veja, não estou fazendo juízo de valor aqui, estou trazendo dados. Uma justiça digitalizada. Eu fui estagiário aqui, quando a gente está fazendo da faculdade. A maioria das minhas coisas que eu fazia era tirar cópia do processo, ir até um foro, né? Ó, grampeava as fotos do processo aqui, ó. Isso aqui é uma foto grampeada, né? Hoje, há trabalhos científicos, professor Alfredo, que perguntam por que a gente não faz um vídeo no processo? Por que a gente faz uma petição? Por que o juiz não mostra a cara? Claro, há perdas e ganhos. Há perdas e ganhos. Mas por que é importante a gente falar em escalas? Porque a história, pelo menos do ponto de vista educacional do Brasil e da Argentina, são muito diferentes. A universidade está muito ligada no Brasil com uma posição vertical de governo. Nossos primeiros cursos de direito foram em 1827, apenas 2. Logo após a independência do Brasil, tínhamos que criar os quadros burocráticos. Em 1827 são criados 2 cursos. Olinda, que hoje é Pernambuco, e São Paulo. Isso já tem muito a ver com a história do Brasil, assim, diz muito. São Paulo hoje é a USP, disparado a faculdade de Direito e a universidade mais reconhecida do Brasil. Não é por acaso. Teve uma fala muito institucional. Na virada dos anos 1900, quando eu digo institucional do governo, a gente tem
com a proclamação da República, antes, uma nova leva de faculdades. Até então só se admitia esses 2 cursos. Nesse contexto é criada a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras. Então, só em 1900, a gente começa, num país como o Brasil, que equivale à Europa, a grosso modo, a ter faculdades um pouco mais divididas. Depois, com as novas fases políticas do Brasil, vão se instalando novas faculdades. Mas até a Constituição do Brasil, anos 80, a nossa Constituição atual de 88, eram cerca de 300 faculdades no Brasil. Inacessíveis, na maioria, quando eu digo inacessíveis, as públicas, muito difícil o acesso no vestibular, muito concorrido, 40, às vezes 50 pessoas por vagas, e as privadas também, e caras. Em questão de 30, 40 anos, o Brasil tem hoje, seguramente, mais de 1.500 faculdades de direito. Repito, mais de 1.500 faculdades de direito. Em dia, apesar da crise, em dia, 800 mil alunos cursando direito no Brasil nesse momento. Em dia, pagando ou matriculado. E aí começam a vir os dados que eu quero dar. A Ordem de Advogados do Brasil tem, neste momento, eu anotei esses dados, 1.242.000 advogados em dia, pagando a mensalidade. Estima-se que, além dos advogados, o Brasil tem entre 4 ou 5 milhões de bacharéis em direito. Erroneamente, costuma-se dizer que o Brasil tem mais faculdade de direito que o resto do mundo. Essa informação está errada e vem da própria Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem é muito política, às vezes falta ciência. Por isso que a universidade critica muito a Ordem do Brasil. Mas seguramente tem mais faculdades que a América Latina como um todo, ou comparando só com a Europa. Hoje o Brasil, apesar disso, tem 75 milhões de processos ativos tramitando no Brasil. A gente pode fazer um cálculo aí que existem mais ou menos 60 processos por advogado no Brasil. A maioria dos estudantes do Brasil que se formam em direito não consegue ficar na área, não consegue trabalhar na área. Nós temos, para ingressar na advocacia, e os alunos aqui podem fazer o reconhecimento do seu título e fazer a prova da ordem. Em média, 20% de aprovação. São cerca de 3 provas por ano. 100 mil alunos costumam fazer por prova. 100 mil alunos, em regra. E a aprovação é 20%. São 2 fases. Uma prova objetiva, com várias matérias, e depois uma prova por área, que é dissertativa. Então, essa não é um concurso público, é uma prova de aptidão, aliás, muito criticada, porque ela simplifica o direito. E as faculdades privadas, e o professor disse isso muito bem, até os anos 80, quase todas as faculdades eram públicas e dentro de um contexto universitário. Hoje a realidade do Brasil mudou. Quase todas as faculdades, quase todas não, a maioria, mais de 1.000 são privadas e quase todas estão fora de uma universidade. Que é outra coisa que a gente tem que refletir. Faculdades isoladas, criadas elas mesmas, não que seja um problema, mas a questão da interdisciplinaridade também é muito importante. E a gente tem um exército de advogados no Brasil, né? A professora falou ali 100 programas, nós temos mais de 100 programas só de mestrado e doutorado no Brasil. Evoluímos muito, o professor fez um histórico, nós tivemos 3 grandes momentos no Brasil em termos regulatórios, nos anos 90, anos 2004 e 2018. Antes da pandemia, a gente teve um novo regulamento jurídico, digamos assim, que fala em extensão, 10%, fala em pesquisa. Nós temos um marco legal muito interessante. Mas, agora que estou aqui falando das palavras do professor Boaventura de Souza Santos, com que eu fiz parte do doutorado em Coimbra, e aqui fica um apelo aos estudantes. É muito importante sair do seu país, não para conhecer os outros, mas para conhecer o nosso. Eu fui a Coimbra, e Coimbra é o berço, digamos assim, da educação jurídica brasileira. Todo mundo, praticamente no Congresso brasileiro, antes das universidades, veio de lá. Em Portugal, Coimbra, a realidade espanhola, eu diria que é Salamanca, não conheço bem, mas é ali em 1215, eu acho Salamanca, Coimbra 1290, uma realidade um pouco parecida da época, né? Claro, pós-Itália, que teve a primeira, mas aquela universidade, Portugal, só teve o segundo ciclo de universidades, Lisboa, Porto, dos anos 1900 também, que nem no Brasil. Então, ela foi interessantíssima. E ela marca, eu comparei o currículo de Coimbra com a USP e com a URGS, é quase idêntico. Passados centenas de anos.
E a questão que eu quero chegar é isso. Eu vejo muita Europa no Brasil, eu vejo muita Europa na Argentina, vejo muita Europa na Colômbia ainda. Não é crítica, não é uma crítica no sentido de, olha, a gente sabe muito o que acontece na Alemanha, muito o que acontece na Itália e pouco da nossa cidade, da nossa realidade. Se os judiciários, se a realidade são tão diferentes, como é que o ensino pode ser tão parecido? Lá em Coimbra eu fiquei pasmo, porque eu cheguei com um discurso muito crítico, professor, a questão do EAD. E os professores, não os clássicos, mas alguns me diziam, olha, se era para fazer a faculdade que eu fiz, poderia ser EAD. Por que o EAD vai, no Brasil, pegar? E aí vem a informação que vai deixar a maioria preocupado. Porque no Brasil a gente tem um ensino muito vertical ainda, que é o que a gente está fazendo aqui. Veja, o professor fala e os alunos passivamente ouvem. O professor é muito protagonista, os alunos pouco. Uma cultura vertical, que para o EAD é perfeito. E aí vem a notícia. No Brasil já estão centenas de cursos prontos para entrar em ação. Já tem a portaria do MEC, a OAB já visitou, a OAB costuma ser negativa, mas por uma lógica simplista. Tem muito estudante de direito, então não precisa de mais. Eu sou um pouco crítico à própria OAB, porque na minha concepção mais educação não é o problema em si. A questão é que educação. Claro, também é que não posso discorrer muito sobre isso, mas eu visitei alguns cursos, e visitei assim, né? E é constrangedor ver os professores falando de como vai ser o curso. Nitidamente, são cursos que vão ter uma lógica reproduzida para o Brasil inteiro. Então, o curso na fronteira ali da Argentina, Uruguaiana, o curso da Amazônia, né? O curso de Brasília vão ser o mesmo. Vai ser um curso simplificado, fast food, simplista, né? Com grandes professores, ministros. E as localidades vão perdendo espaço. Isso é um grande problema. No Brasil, qualquer cidadão conhece os ministros da STF. O pessoal entra na internet e está criticando o ministro A, ministro B. Pergunta se conhece um juiz da sua cidade, um delegado, um promotor, um advogado. Não conhece. Aliás, se a gente parar para pensar no Brasil, 90% da população sequer conhece Brasília, que é a capital. São realidades muito distantes. Então, essas faculdades se proliferaram no Brasil e agora a gente vai entrar numa fase de EAD, professor. Muito difícil, e a pandemia, digamos, foi, né, o chute. A gente fala o chute, né, para isso acontecer. Nós temos pessoas ligadas ao Ministério da Educação no Brasil, de grandes grupos econômicos. E, colegas, vocês vão dizer, ele nos convidou para vir para o Brasil e faz todas essas críticas. Mas no Brasil, os grupos educacionais, que já temos o maior grupo educacional do mundo no Brasil, tem ações na Bolsa de Valores. Então, os grupos se compram, as faculdades, tu entra nelas, são compradas. Ela começa com um curso, é comprada por outro, vendido para outro. Por que eu tenho dito isso? Nós vamos ter, então, cursos cada vez mais parecidos e a gente tem um discurso deslegitimador das faculdades públicas, porque essas investem em pesquisa e extensão ainda, ao passo que as privadas não têm incentivo. E essa também é uma grande crítica, agora, em parte, as públicas também. A pesquisa no direito ela é muito reprodutista do que já existe e pouco inovadora. Então, nós buscamos na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, e vejam, é tão diferente a nossa realidade, gente, que a minha carteira de advogado do Brasil não tem valia em lugar nenhum do mundo. Eu não consigo advogar em lugar nenhum, praticamente. Vou a Portugal, tento registrar na Itália, imigração, mas a nossa ciência pouco vale. Quando eu digo pouco vale, o que eu faço aqui no Brasil não é aproveitado na Argentina, não consigo chegar na Argentina e começar a advogar, por exemplo. É outra realidade. Se é outra realidade, eu parto do pressuposto que o ensino deveria ser o mesmo. Colegas, não quero aqui criticá-los, mas, por exemplo, se chegaram na URGS, o professor vai me desmentir agora. Olha, estudei na Argentina, está aqui o meu título. A URGS vai dizer, pô, na Argentina? Não sei se vai validar o currículo. Vai dificultar. Pô, mas na Argentina, lá... Vim da Alemanha. Na hora, está aqui o seu... Mas qual é a universidade? Como é que não... É da Alemanha, né? Foi para Portugal já. Pô, foi para Portugal é porque não sabe inglês. Tem que saber inglês, né? Mas se vier com o título assim de Venezuela, Cuba, Bolívia, pessoal,
além de não validar, te xinga. O senhor é um brincalhão, né? Tá brincando. Lá não tem faculdade. Então, eu pouco olho para a Argentina, pouco olho para os nossos irmãos latinos, que temos tanta realidade comum, e olho muito para um colonialismo científico que nós temos. Coimbra, quando eu estudei, digo a vocês, tem pouco... A gente não, claro, não é que um negacionismo, vamos esquecer a raiz, não é isso, mas a gente é tão incapaz de pensar um processo, um tribunal, um sistema de justiça diferente, que as poucas coisas que nós temos no Brasil não são divulgadas. Por exemplo, uma coisa que é genuinamente brasileira e funciona bem são os juizados especiais cíveis. Aqui no Brasil, até R$20 mil, que é 20 salários mínimos, uns $4 mil, diria. Você pode entrar na justiça sozinho, sem advogado, num processo oral, por exemplo. E funciona bem, é rápido, poucas instâncias. Então, muito se diz no Brasil que a gente tem uma Constituição avançada, cidadã, mas com muitas promessas incumpridas. E a gente olha pouco para a nossa realidade. Por exemplo, a URGS tinha um projeto que eu achava o título muito, muito ruim. Era URGS de portas abertas. Um dia do ano ela ficava de portas abertas. E aqui, já em guia de conclusão, uma vez um aluno falou, e nos outros dias está fechado, então. É isso? Só de portas abertas uma vez por ano está fechado. Essa universidade de portas fechadas me faz lembrar muito, professor, e aqui eu quero fazer um elogio, um movimento que vocês tiveram que no Brasil não chegou nem perto, que é o movimento de Córdoba. Claro que tem que contextualizar, 1918, era uma elite que estava na universidade, mas o que foi pedido lá em Córdoba, até hoje não foi atendido. E eu não vejo no Brasil um movimento universitário, por exemplo, alunos querendo extensão. Puxa, a extensão é uma questão genuinamente latino-americana. Por que nós não investimos mais em extensão na nossa América Latina? Autonomia, participação dos alunos. Aqui, estou olhando aqui, imprimiu o postulado de Córdoba. Nós temos ali um bom exemplo de pedidos, de gritos que não foram ouvidos. A universidade é uma instituição centenária, quase milenar já. Ela diz muito sobre o país. Diz muito sobre os rumos que o país vai tomar. E eu temo pelo nosso sistema de educação nesse momento, muito mercantilizado. E quando eu falo mercantilizado, não é só privada versus públicas. As próprias públicas são cooptadas pelo sistema, questão de bolsas. Nós temos aqui a questão do currículo Lattes, que foi um grande avanço, porque a gente começou a padronizar a nossa produção científica, mas que também nos escraviza, não nos permite pensar muito. Porque quando eu pego uma revista jurídica, eu penso, quem está lendo essa revista jurídica, né? A nossa revista da ESA, quem está lendo os artigos? Só nós estamos lendo? A nossa ciência tem mudado a sociedade, qual o impacto dela? E isso, nós temos aqui no Brasil um exército de advogados, um exército de estudantes de direito, num dos sistemas mais injustos do mundo. Aliás, na história do Brasil, gente, quase sempre, ou se foi militar ou advogado. Quase sempre era um militar ou um advogado. Com raras exceções, tivemos o JK nos anos 50, recentemente o Collor, o Fernando Henrique, Lula, mas até ali, ou era militar ou formado em direito. E nem por isso nós tivemos, digamos assim, avanços do ponto de vista de justiça social. Temo muito pelas nossas democracias, inclusive, né? Quando vejo nossos líderes, o nosso líder aqui ataca o nosso Supremo Tribunal Federal, as nossas instituições, diariamente, né? Às vezes, quando as notícias vêm dos irmãos, também nem sempre são boas, agradáveis. Esses dias lemos aqui que o presidente argentino disse que nós saímos da selva, que vocês que vieram de barcos, assim. São coisas que demonstram muito, né? Os caminhos não percorridos ainda. Essa América Latina tem um grande potencial. E eu acho que a pesquisa e a extensão são muito importantes nesse caminho. Então, os rumos do ensino do direito do Brasil não são, digamos, do ponto de vista do mercado, otimistas, porque a gente tende a ter centenas de cursos EAD. Me ouçam, gente, um dos cursos tem uma proposta de 34 mil vagas. O curso vai abrir com 34 mil vagas no primeiro semestre. Vocês pensem, 34 mil colegas. Que tipo de curso será esse?
Estima-se, isso é questão privada, a gente não sabe, vou falar em dólar aqui, é mais ou menos R$200, que esse curso vai ter uma mensalidade de 30 ou 40 dólares. E isso, para a realidade do curso presencial, não tem como. Então, a gente vai ter, provavelmente, nos próximos anos, um grande deslocamento de alunos. Esse curso EAD, ele vai ter um bom aceite, porque nós temos aulas verticais, o aluno não vai precisar abrir a câmera, o aluno vai poder fazer aquele acordo com o professor, não te incomoda, não me incomoda, eu ganho o diploma, mas quando chegar no mercado vai lidar com uma realidade muito dura, no Brasil. A gente ainda tem um estímulo, a professora Gladys falou, educar para a paz, para a conciliação, não é a lógica brasileira, a gente é muito pautado no processo, porque a gente pensa nisso como dinheiro, como produto, tem que entrar com processo para ganhar uma ação. Então, num país que vai ter a justiça 100% digital, os cursos migrando para o digital, uma lógica mercantilista muito forte e um mercado de advogados muito grande. Aos poucos, isso chega nos mestrados também. O professor está na pública, é uma realidade diferente. No Brasil, a pós-graduação é muito forte das públicas, mas a gente começa a ver os mestrados. Estima-se que existem pelo menos 5 mil cursos de especialização, que é a pós-graduação lato sensu, não é o mestrado, a maestria, o doutorado. Então, a gente vai ter nitidamente distância, provavelmente cursos elitizados. No Brasil, o curso mais elitizado e famoso é a FGV, lá em São Paulo. FGV, Fundação Getúlio Vargas. Cursos caríssimos, as públicas também, ainda que as públicas no Brasil, pelas cotas, por outros projetos sociais, tenha diversificado. E cursos muito baratos, trabalhando numa lógica de aluno-consumidor. Aluno-consumidor, aluno que tem que ser angariado, tem que ser tratado de forma, quando eu digo simples, não é simplista, mas de uma forma muito efêmera, Não vamos dificultar, vamos dar tudo mastigado, tem uma musiquinha, tem uma dança, uma simplificação que chega a ser ridículo. E a ordem, nesse processo, está falhando. Sim, ela é muito forte, participou de momentos importantes. Ela tem sido contra os cursos por direito e não tem aprofundado a discussão. A prova da ordem, que muitos dizem que é importante, está sendo muito contestada. Existem muitos projetos de lei para derrubá-la. Então, nós temos poucos players, como a gente diz. Mas veja, o EAD por si não é ruim. O próprio Portugal já existe uma universidade pública, antes da pandemia, 100% digital. Universidade Aberta de Portugal. Que, aliás, o Brasil tende a replicar essa ideia como uma pública. Já está bem avançado até o projeto, tem professores da URGS participando, inclusive, dessa proposta de criação dessa Universidade Aberta do Brasil. Então, num país continental, um curso EAD representa possibilidades de ganho gigantescas, até porque, como eu disse para vocês no início, o direito é muito parecido no Brasil. Nós não temos uma federação. Do ponto de vista legal, a gente tem governadores, prefeitos, mas do ponto de vista prático, a questão da legislação é muito federal. Então, eu consigo advogar hoje, no meu escritório, em qualquer lugar do Brasil. Isso é uma facilidade. E essa lógica mercantilista está pegando os escritórios que estão apostando em inteligência artificial, em marketing, e aquele direito tradicional, com liturgia, clássico, vai desaparecendo, até às vezes de forma preocupante, para uma lógica simplista de marketing, de soluções fáceis, As discussões nas faculdades também cada vez mais simplistas. Então, se por um lado a gente tem ganhos de modernidade, possibilidades de atuação ganho, por outro a gente tem questões preocupantes que são muito rápidas, mas muito rápidas mesmo. E no Brasil começa a ter o que a gente tem chamado de uberização, a lógica do Uber na advocacia. Já existem aplicativos, os advogados podem dar lances, se oferecer por valores diferentes, vai pontuando o advogado, e isso é muito triste, O advogado, assim, virando um Uber, e agora os próprios juízes, a gente vai poder avaliar, gostou, não gostou. Sabe? É uma lógica que no Brasil emplaca rapidamente. Se há ganhos nessa tecnologia, há grandes perdas nesse caminho. E volto a dizer, ela tem achado aqui um terreno fértil muito por culpa da universidade tradicional, que é vertical,
que não é horizontal, que não é democrática, que não estimula a participação. Fosse assim, a cultura do EAD teria mais dificuldade. Lembrando que EAD não é novidade, nós temos cursos de EAD há mais de 100 anos, cursos por cartas, o ensino à distância é uma metodologia propriamente dita, não é um curso novo. Mas o que vai acontecer no Brasil é a transposição do curso padrão, esses 400 cursos que já têm seus projetos aprovados, pegaram o mesmo currículo, né? E estão estão replicando. E é tão triste, professor Alfredo, que agora tu tem a figura do professor conteudista, que é quem prepara o curso, e você tem o professor que dá aula, que, desculpa a informalidade, que é quase um palhaço, é quase um ator. Ele é um tutor, a gente chama. Não precisa nem ter formação jurídica. Ele vai dar a aula, vai explicar e vai ser o teu facilitador. Eu gosto do termo, mas tenho medo que o mercado se apropria, né? Vai ser o teu facilitador e tu vai ter um professor que não existe, que é um ministro, que é alguém famoso. E a questão editorial também, os livros todos digitais, tu mexe todo o mercado editorial. Então, talvez ninguém tenha interesse no meu livro, porque eu não sou professor da faculdade que tem 200 cursos de direito, 150 cursos de direito. Veja, nós temos grupos com mais de 200 cursos de direito no Brasil, os conglomerados. Isso influencia toda a dinâmica, mercado editorial, como dar aula, como avaliar. E nós já temos cursos que os professores não fazem mais as questões das provas, tem que pegar do banco e não mais corrigem as provas. O aluno faz a prova e já sai a nota. Então, o professor vai perdendo também esse protagonismo. Isso é muito preocupante, porque a gente vai ter uma realidade de um curso mais clássico. Provavelmente as públicas no Brasil vão ser essa resistência. As confessionais, que é muito aqui da região sul, gente, as filantrópicas têm uma realidade privada, mas não tão mercantilista. E as privadas mesmo, e não é... Nós temos privadas ótimas no Brasil, não é uma crítica à privada. Longe disso. Mas as privadas que têm cursos bons podem ser muito prejudicadas pelas privadas que têm cursos predatórios. Já se fala até em dumping. Vamos cobrar, esses que têm 200, 300 cursos, vamos cobrar um valor que não pode ser mantido pelas concorrentes, vamos quebrar as concorrentes, a que ponto chega o Brasil, e vamos tomar o mercado. Então, é duro dizer isso, mas eu avaliei um curso assim, tinha um professor de cada lugar e um professor lá de Bento Gonçalves, mas uma cidade linda aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de vinícolas, constrangido. Né? E o professor, será que os professores serão de Bento Gonçalves? Claro, os chefes dele estavam ali na rede, ele, olha, acho que sim, vai ter que ter alguém. E como é que vai ser a prática? O processo é digital, vai ser online. E a preocupação com a cidade, a extensão. Não, vai ter projetos online. Então, assim, a gente há um discurso que o EAD vai chegar onde as faculdades tradicionais não chegam, vai levar a educação a todos os cantos, vai permitir uma integração, cursos do exterior, porque essas redes têm faculdades do exterior também. Então, para poder fazer uma cadeira do exterior, e é um discurso legitimador, a $30, $20 o curso, que talvez seja mais barato que uma roupa, um hambúrguer. Né? É o meu medo, que vire um McDonald's da educação jurídica. Então, se o Brasil tem grandes potencialidades, também tem grandes riscos. E como falou o professor Ricardo Alvarez, no Brasil, obviamente, o judiciário é quase todo composto por juristas, o legislativo no Brasil, fora a profissão empresário, que no Brasil, quando o político não tem profissão, diz que é empresário. A profissão que mais tem dos congressistas é jurídico, né? E no executivo, o jurídico também é muito forte. Isso vai abalar a nossa democracia, os nossos três poderes a longo prazo. No momento que a gente tem enfraquecimento dos nossos juristas, a gente tem enfraquecimento das bases, digamos assim, dos três poderes, e isso me preocupa muito. Então, nós precisamos pensar numa educação que emancipe, que eduque verdadeiramente, né? E por isso a lógica dos direitos humanos é muito importante, porque é ela que é, digamos, o freio para essa lógica de lucro acima de todos. Desculpa, sei que prometi que ia falar devagar e não falei, mas é um tema que eu me dedico à educação jurídica. Faça esse convite aos colegas, experimentem o Brasil. O Brasil tem grandes possibilidades, apesar do que eu disse, tanto do ponto de vista econômico como acadêmico, né? E se puderem viajar para conhecer essa internacionalização, outros países, para ver o de vocês,
com o olhar de fora é muito interessante. Quando eu fui a Coimbra, eu vi muito do Brasil lá. E a partir de lá mudei muito, dizendo, olha, a gente faz tanta coisa que a gente não sabe por que está fazendo, que a gente começa a se questionar. Então, a gente tem que se emancipar. E talvez juntos, aqui na América Latina, sejamos mais fortes. Eu não tenho dúvida que olhar aqui para os nossos irmãos, conhecer a realidade argentina, é mais importante que provavelmente conhecer americano, inglês, canadense, sem desprezá-los, por óbvio. Com isso, eu encerro, professor Matheus, professor Ricardo, professor Alfredo, professora Gladys. Agradeço muito. A minha intenção que foi trazer mais dúvidas do que respostas. Obrigado e boa noite. Muchas gracias, profesor Alexander Torres Petri. Una perspectiva muy interesante la que planteó y a la que no estamos acostumbrados, ¿no? El problema de la escala. Tuve la oportunidad de conocer los tribunales federales de Río Grande do Sul ya hace varios años, y la verdad que son una maravilla el proceso de digitalización que han realizado, ¿no? Tuvimos una visita y nosotros estábamos buscando papel, ¿no? Básicamente, éramos varios abogados, éramos como 10, y por todos lados deben tener escondido el papel en algún lado, decíamos. Entonces los colegas nos abrían los armarios, nos abrían las cosas para mostrarnos que no había ningún papel. Digamos que tenía que ver con esto que usted ha planteado hoy en forma tan clara. Y ha planteado también un tema fundamental, ¿no? Cómo se certifican los conocimientos, Muchísimas gracias por su participación. Ya estamos sobre la hora, le voy a pasar la palabra al doctor Mateo Fusalva para el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesora Gladys, profesor Alfredo, profesor Alexander, con esa pasión que impone los temas. La realidad es que como conclusión nos queda que hablamos de abogados no formados para el litigio, sino para la resolución de conflictos y la paz social. Hablamos de los desafíos que vamos a tener con esto de la virtualidad y no el sistema híbrido, y cómo mantenemos los estándares de calidad académica sin descuidar que la extensión y la investigación, que son parte de la formación de nuestros queridos alumnos, tanto en grado como en posgrado. Y por último, Alexander, algo que tocó, que muy bien Ricardo, esos puntos, pero la cuestión de que estamos ante alumnos, no consumidores. Tenemos que cuidar la calidad académica. ¿Por qué? Porque como se dio los procesos acá en la Argentina con la acreditación de las carreras, un mal abogado nos puede llevar a un problema patrimonial o a perder la libertad individual. Entonces, ¿qué nos queda de conclusión? Quiero cerrar con algo que estamos con el doctor Ricardo y con alguien que queremos mucho, que es el padre Marco Sandrini, de la Facultad Don Bosco de Porto Alegre. Y él nos dijo que formaba profesores y que prefería profesores buenos y con valores. Y que no importa el sello, sino esos profesores con valores. Quiero cerrar con esto y agradecerles a todos. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias.